En el año 1955 nació la emisora Kennedy. A mediados de los años 70, la emisora ya tenía un transmisor de 5 kilovatios y su programación se enfocaba a la música clásica, las noticias y los deportes. Esto sin perder de vista sus objetivos religiosos católicos. El padre Echeverry era párroco de la iglesia de Macarena y director de la emisora. En la actualidad, 1430 emisora Kennedy está dirigida por el padre Oscar David Maya Montoya y ofrece una programación ágil, diversa y comprometida en los ciudadanos desde la fe católica. El informativo 1430 acompaña a la audiencia de emisora Kennedy todas las mañanas. Sus contenidos incorporan lo social, lo político, cultural, económico y deportivo. Las alianzas informativas con Aller Satelital, Radio Francia Internacional y la Red 24 son un elemento fundamental para conocer el acontecer noticioso en el mundo. El programa de noticias que se emite en vivo y en directo, mostrando el acontecer diario de nuestra ciudad de manera ágil e independiente, con énfasis especial en diferentes localidades de la capital de la República, resaltando las noticias de los barrios y sus habitantes. Un equipo de profesionales en la comunicación lleva a toda la audiencia la actualidad noticiosa de forma veraz, ágil y oportuna. Cuenta con la dirección del comunicador social y periodista Julio Rosso Garzón y el apoyo periodístico de Francisco López, Fabio Cruz, Andrés Murillo, Ricardo García, Guillermo Castellanos, Mauricio Dueñas, Óscar Figueroa y Leuman Carrillo. Nos encontramos en la emisora de Kennedy con el señor Julio Rosso, director del informativo 1430. Señor Julio Rosso, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Quiero que me responda unas preguntas. En cuanto al proceso de investigación antes de emitir una noticia, ¿cómo es ese proceso? Bueno, generalmente en este tipo de programas, como lo es un noticiero, pues se maneja la parte del consejo de redacción, donde se determinan exactamente qué información relevante se va a considerar a lo largo del día. Entonces, lo que hacemos es como una revisión primero de lo más importante en las noticias, apoyados en las redes sociales, apoyados también en otros medios de comunicación, y allí determinamos exactamente cuál es la noticia que pues, concita el mayor interés, y empezamos a buscar las fuentes de información. Entonces, si la noticia se produce en el consejo, pues tratamos de hallar justamente cuál es lo que se está debatiendo allí, qué es lo que ha generado de pronto la polémica o la reacción. Vamos directamente a las personas afectadas, es decir, la idea es buscar las fuentes y los actores de la noticia lo más relevante dentro del panorama noticioso de la actualidad. Bien, en cuanto al momento de informar, notamos que hay algunas variaciones lingüísticas de acuerdo a un rango de edad, o incluso a rasgos socioculturales como tal. Entonces, esos rasgos socioculturales, esas variaciones lingüísticas, ¿qué tan importantes son a la hora de transmitir una noticia, informar? Son importantes, ¿no? Digamos que esto es, como programa informativo se necesita tener como esa variedad, tanto de nuestro equipo de periodistas que le imprimen como ese sello y esa identidad, como las personas con las cuales manejamos, no solamente la información, sino al nicho de oyentes que queremos enviar la información. Entonces, de acuerdo a eso, también dentro de nuestro grupo hay muchas personas, tanto jóvenes como adultas, para llevar, digamos, esa información adecuada al público que queremos llegar. Obviamente se manejan diversas formas de presentar la noticia. Tenemos la colaboración de muchos jóvenes, especialmente pasantes de universidades, que ellos a través de su práctica y de su ejercicio y experiencia pues nos aportan también con las indicaciones que les damos, pero eso nos permite a nosotros tener variedad de pensamiento, digamos, en el tema de los jóvenes, y también permitir que otras personas se beneficien con lo que estamos haciendo en el informativo. Bueno, y esas variaciones lingüísticas, ¿usted cree que también están como un poco limitadas? Es decir, se sabe que el periodista a la hora de hablar a la comunidad debe expresarse completamente diferente que si lo hiciera en otro contexto. Sí, sin duda, pues esa variedad también enriquece, ¿no?
quizás llegar a diversos escenarios, por ejemplo con una entrevista, tratar de poner algo como en un idioma claro para el ciudadano de a pie, pues implica que también haya como pues esa facultad o esa percepción del periodista de colocar algo que de pronto no sea del común conocimiento, especialmente cuando se entrevistan a personas muy profesionales que usan lenguajes muy técnicos. Necesita el periodista adaptarse a esa circunstancia y transmitirlo de una manera que sea entendible y clara. Pero esa variedad, digamos, de pensamiento que se maneja entre nuestro equipo de periodistas permite transmitir la información de diversas formas, que sea entendida desde varios ángulos. Nuestro nicho, digamos, objetivo son edades de 30 años hacia arriba, pero acá verás dentro del equipo del informativo jóvenes que tienen 18 o 20 años haciendo su práctica. Eso nos ayuda a tener variedad y nos permite también ser entendidos por la audiencia. Bueno, eso en cuanto al grupo periodístico, pero ahora si hablamos un poco de la comunidad. El informativo 1430 se limita un poco a la hora de pronto de transmitir alguna entrevista que no esté utilizando el vocabulario adecuado, o definitivamente el uso del vocabulario en cuanto al público, a los oyentes, es completamente libre y ustedes lo transmiten tal cual. Sí, tenemos, digamos que libre pensamiento, libertad en expresar nuestras opiniones. Cuando lo hacemos a título personal dejamos en claro que no estamos representando la compañía para la cual trabajamos, pero sin duda hay libertad de expresión, y eso es lo que debe manejar todo medio de comunicación. No tenemos la coacción y de pronto esos parámetros donde nos movemos pues son los comunes y corrientes, es decir, nosotros pertenecemos a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de Colombia, y ellos pues obviamente promulgan los buenos valores, que el habla sea pues casta, correcta, que sea radial. Claro que radial, pues uno a veces también escucha programas muy subidos de tono, que los permite el Ministerio de Comunicaciones, pero acá internamente manejamos un lenguaje que propenda los valores, que edifique, que de alguna manera también quienes nos escuchan sientan que aquí lo proyectamos de esa manera. Pero en el contenido de la información somos libres de transmitir la información. Por supuesto, la idea es mantener la veracidad y equidad en todo lo que estamos transmitiendo. Bueno, buenos días a toda la comunidad del Politécnico Grancolombiano. En esta ocasión nos encontramos con Francisco, periodista del informativo 1430 de la emisora de Kennedy. Buenos días. Buenos días. Francisco, dichosos los que te tenemos por estos lados. Encantada de conocerte. Tú tienes una forma particular de narrar la información, de contar la noticia. Cuéntanos cómo se narra esa noticia y qué particularidades arrancan desde el tono de la voz. Bueno, saludo cordial para ustedes, para todo este equipo de trabajo, para quienes a esta hora están comenzando también su preparación para llegar a este mundo de las comunicaciones. Pues mire que uno con el correr de los días va uno adquiriendo como esa habilidad, esa cualidad y esa condición de interpretar la noticia, de manejarla pues de una manera muy tranquila, es decir, hacerle al oyente fácil en entender la noticia. Es que cuando uno trata de buscar expresiones, así como se dice, rebuscar, lo que hace muchas veces es desinformar. Entonces la idea es tratar de llevarle siempre al oyente de la manera más sencilla, más clara, la noticia y de una manera muy relajada. O sea, la noticia puede ser muchas veces violenta, porque estamos hablando de un accidente, o podemos estar hablando de un ataque guerrillero, podemos estar hablando de la muerte de un menor de edad, como se da por estos días, pero hay que tratar de llevar la noticia pues, de una manera diferente, agradable, hacerle al oyente que sienta de una manera pues, distinta esos momentos. Son impactantes, sí, claro, son dolorosos, pero es que la vida está marcada de eso, está marcada de alegrías y tristezas y hay que saberlas compartir y encontrar el equilibrio en la vida. ¿Qué tonos utilizas tú para marcar esa diferencia? A pesar de que la noticia sea
tonos se van dando de acuerdo a la noticia y son tonos neutrales. Por ejemplo, se está hablando de la noticia de la muerte de un menor de edad al sur de la capital de la República, pues hay que utilizar un tono muy neutral, muy neutro, muy dado pues de acuerdo a la circunstancia, pero muchas veces sin perder también la alegría del momento, de la vida. Como hay momentos también en los que hablamos, por ejemplo, del informe deportivo, la Selección Colombia, entonces le metieron un poquito más de alegría. Bueno, vamos a hablar de la Selección Colombia a esta hora de la mañana y cómo nos complace tener el contacto con nuestro... O sea, le llevamos un poquito más de alegría. Pero cuando ya está uno también hablando de las noticias trágicas, que el accidente que se presentó a esta hora, entonces, a esta hora, al norte de la capital de la República, se ha presentado el choque entre dos vehículos que lamentablemente deja la muerte de una persona, 2 heridas, tráfico lento, congestión en el sector, pero sin perder uno la alegría y la voz. O sea, una forma es transmitir la noticia en el tono y otra es perder la alegría uno del ser, de la persona. ¿Qué vocabulario se maneja? Partiendo de que el informativo llega a muchas generaciones, ¿no? Desde la persona más chica, desde el niño de 10, 12 años a la persona adulta. ¿Qué vocabulario manejas o manejas tú en este caso para dar esa noticia? Ya alejándonos un poco del tono y de la diferencia entre una noticia y otra y cómo se narra. ¿Qué vocabulario utilizas en este caso para...? Tenemos que regirnos a lo que es la misión y la visión. La misión que tienen los medios de comunicación, que es el de informar y educar. Para poder informar o educar hay que buscar también las palabras adecuadas, con el respeto del oyente y con el respeto de la noticia, que eso es lo que se ha ido perdiendo con el correr de los años en nuestros medios de comunicación. Lamentable que tengamos nosotros que decir que a medida que ha ido desarrollándose los medios de comunicación, también se ha ido perdiendo el respeto por el oyente, con lenguaje no adecuado ni para los horarios ni para los oyentes. Cítanos un ejemplo. Las emisoras del FM, la gente joven, utilizando términos expresiones que no debían existir en los medios de comunicación, porque se está respetando al oyente. O sea, yo no puedo utilizar que a las 8 o 9 de la mañana la gente que me va escuchando en un bus o los que están en la casa, en familia, escuchándolos, utilizando expresiones como marica, que hubo huevón, que hubo... al aire. Eso no debe ser así. Uno debe respetar al oyente. Aprendamos a cumplir nuestra función. Nosotros tenemos una obligación, es el informar. Tenemos una obligación y es el hacer el uso adecuado del idioma, expresarnos de la mejor manera posible, escribir de la mejor manera posible, para que de esta manera también quienes nos lean, nos escuchen o nos vean, nos crean y nos respeten. Pero hay que aprender a ganarnos ese respeto. Y en la medida en que nosotros empecemos a ganar un respeto, un espacio dentro de la sociedad, también vamos a contribuir al crecimiento en la formación de nuestra juventud, al crecimiento y al desarrollo de nuestra